Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos 2, 23 a 28. Un sábado atravesaba Jesús un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿Nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros se encontraron con necesidad y hambre? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y se los dio también a sus compañeros. Y añadió: El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. De modo que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado se hizo para el hombre. El conflicto que revela el corazón. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta uno de los conflictos más frecuentes entre Jesús y los fariseos, la interpretación del sábado. A primera vista parece un tema lejano, propio de otra cultura, pero en realidad toca una de las preguntas más profundas de la vida cristiana. ¿Vivimos la fe como un camino de vida o como un peso que oprime? Jesús y sus discípulos caminan en sábado. No están trabajando, no están desafiando la ley por rebeldía. Simplemente tienen hambre. Arrancan espigas para comer. Y eso basta para que los fariseos los acusen. Aquí comienza una enseñanza que sigue siendo urgente hoy. El sábado, donde Dios, no carga. El sábado fue instituido por Dios como un día de descanso, de libertad y de encuentro con Él. Recordaba al pueblo de Israel que no eran esclavos, que su vida no dependía solo del trabajo, sino de la fidelidad de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, se añadieron tantas normas, interpretaciones y prohibiciones, que el sábado pasó de ser un don a convertirse en una carga. Jesús lo dice con claridad. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Dios no creó leyes para aplastar al ser humano, sino para proteger la vida, la dignidad y la libertad. El hambre de los discípulos y el hambre del mundo. Los discípulos tienen hambre física. Pero hoy podemos ampliar esta escena. Hambre de pan. Hambre de justicia. Hambre de misericordia. Hambre de sentido. Hambre de Dios. Y muchas veces, como los fariseos, nos preocupamos más por la norma que por la persona. Vemos la regla, pero no vemos el sufrimiento. Defendemos la tradición, pero olvidamos la compasión. Jesús nunca desprecia la ley, pero pone al ser humano en el centro, porque así lo hace Dios. David como ejemplo, la vida por encima del ritual. Jesús recuerda el episodio de David comiendo los panes sagrados. ¿Por qué? Porque incluso en el Antiguo Testamento, la vida siempre fue prioritaria. Cuando hay hambre, cuando hay necesidad, cuando hay dolor, Dios no se ofende porque alguien rompa un ritual para salvar la vida. Esto nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces hemos sido duros con otros en nombre de la religión? ¿Cuántas veces hemos juzgado sin misericordia? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta afirmación es poderosa. Jesús no solo interpreta la ley, se revela como Señor. Él es la autoridad última, porque Él es Dios hecho hombre. Con esto nos enseña que la fe no es legalismo. La fe es relación. La fe es encuentro vivo con Cristo. Donde está Jesús, hay libertad, hay vida, hay descanso verdadero. El verdadero descanso cristiano. Hoy ya no hablamos solo del sábado, sino también del domingo, el día del Señor. Y el descanso cristiano no es solo no trabajar, sino descansar el corazón en Dios. Reconocer que no somos dueños de nuestra vida. Recuperar el sentido de lo sagrado. Cuando vivimos sin Dios, incluso el descanso se vuelve cansancio. Pero cuando vivimos con Él, incluso el trabajo se vuelve ofrenda. Aplicación a nuestra vida.
Este Evangelio nos invita a revisar. ¿Mi fe libera o esclaviza? ¿Me acerco a los demás con misericordia o con juicio? ¿Pongo a la persona por encima de la norma? ¿Reconozco a Jesús como Señor de mi tiempo, de mis decisiones, de mi vida? Jesús no elimina la ley, la llena de amor. Una invitación a la misericordia. Hermanos, el mensaje de hoy es claro y profundo. Dios quiere misericordia, no sacrificios vacíos. La ley está al servicio de la vida. Jesús es Señor del sábado, Señor del tiempo, Señor de nuestra vida. Pidámosle al Señor un corazón como el suyo. Que sepa ver la necesidad. Que sepa amar antes que juzgar. Que sepa descansar en Dios. Que cada domingo, cada Eucaristía, cada encuentro con Cristo, sea para nosotros verdadero descanso del alma. Jesús, Señor del tiempo, de la ley y del corazón humano. El peligro del legalismo religioso. Hermanos, uno de los mayores peligros en la vida espiritual es caer en el legalismo. El legalismo es cumplir normas externas sin conversión del corazón. Los fariseos conocían la ley, la defendían, la enseñaban, pero no dejaban que la ley los transformara. Por eso Jesús es tan firme con ellos. Hoy también podemos ser fariseos cuando exigimos a otros lo que nosotros no vivimos. Juzgamos sin conocer la historia del prójimo. Usamos la fe como instrumento de control y no de salvación. La ley sin amor se vuelve opresión. La fe sin misericordia se vuelve dureza. El sábado y nuestra vida acelerada. Vivimos en una sociedad cansada. Cansada físicamente. Cansada emocionalmente. Cansada espiritualmente. Trabajamos sin descanso, vivimos conectados, pero desconectados de Dios. El mensaje del sábado sigue siendo actual. Dios quiere que el ser humano descanse, sane y recupere su dignidad. Jesús nos recuerda que el descanso verdadero no es solo parar el cuerpo, sino reposar el alma en Dios. El hambre espiritual de nuestro tiempo. Así como los discípulos tenían hambre de pan, hoy hay una multitud con hambre de amor, hambre de perdón, hambre de esperanza, hambre de sentido. Y muchas veces la Iglesia es llamada a responder a ese hambre. Pero debemos preguntarnos: ¿estamos ofreciendo pan o piedras? ¿Misericordia o juicio? ¿Puertas abiertas o muros? Jesús no reprocha el hambre, la sacia. Jesús camina con los discípulos. Este detalle es muy importante. Jesús camina con sus discípulos por el sembrado. No es un maestro distante. No es un juez que observa desde lejos. Es un Dios que camina con los suyos, incluso cuando son criticados. Eso nos da una gran esperanza. Jesús camina contigo en tu necesidad, en tu cansancio, en tu confusión. El Señor del sábado y nuestras prioridades. Decir que Jesús es Señor del sábado es decir que Él es Señor de nuestro tiempo. Él es Señor de nuestras prioridades. Él es Señor de nuestra vida cotidiana. Muchos le damos a Dios las obras del tiempo. Oramos cuando podemos, no cuando debemos. Celebramos la fe cuando no interfiere con nuestros planes. Este Evangelio nos invita a poner a Dios en el centro, no como carga, sino como fuente de vida. La misericordia como criterio cristiano. Jesús nos enseña que la verdadera fidelidad a Dios se mide por la misericordia. Conclusión final. Queridos hermanos, el sábado se hizo para el hombre. La ley se hizo para la vida. La fe se hizo para salvar. Jesús no vino a esclavarnos, vino a liberarnos. No vino a cargar, vino a aliviar. No vino a juzgar, vino a amar. Que aprendamos a vivir una fe viva, misericordiosa, centrada en Cristo. Y que podamos decir con verdad: Jesús es el Señor de mi tiempo, de mi vida y de mi corazón. Amén.